Cuando no están intentando vincular al expresidente López Obrador con algún crimen, con alguna persona, con la delincuencia organizada, están buscando que Claudia Sheinbaum se separe completamente de él y de su proyecto de nación. Porque siguen pensando que el liderazgo que hoy tiene Claudia Sheinbaum es única y exclusivamente gracias a López Obrador, que ya ni siquiera pinta en la vida pública y política del país. Bueno, pues ahora advierten que Claudia Sheinbaum está diciéndole adiós a la estrategia y a los planes de López Obrador. Adiós a la herencia de López Obrador, dice la oposición. ¿Por qué? Porque Claudia Sheinbaum está dando resultados en materia de seguridad. ¿Qué es la parte que no dicen? Las leyes que ellos frenaron cuando López Obrador gobernaba y que se aprobaron ahora con Claudia Sheinbaum y permiten estos avances. Además, se pone todavía peor, porque Claudia Sheinbaum lanza regañiza a los morenistas y también a la oposición. Mientras que Estados Unidos levanta sanciones en Venezuela y en México, pretenden empezar una campaña con varias organizaciones y presuntos estudios para que las inversiones se vayan del país. Sí, la estrategia de la oposición sigue siendo la misma, que le vaya mal a México para ver si así les mejora el escenario político a ellos. ¿El problema? Los analistas serios dicen que 2026 podría ser un gran año para México. Noticiosos, yo soy Yasira Handal, quédense conmigo, comenzamos. Pues resulta que la nueva narrativa de la oposición, que está completamente desesperada, es decir, que Claudia Sheinbaum está rompiendo con los planes de López Obrador. Que la presidenta de México ha decidido decirle adiós al proyecto de Andrés Manuel por la estrategia de seguridad que está implementando. Joaquín López Dóriga dice, por ejemplo, adiós a la herencia de abrazos no balazos de López Obrador. ¿Por qué? Porque la presidenta Claudia Sheinbaum hoy puede presumir y destacar, además, una reducción del 40% de los homicidios a nivel nacional entre septiembre del 2024 y diciembre del 2025. Mientras que unos dicen que Claudia Sheinbaum se está separando de López Obrador, otros dicen que estas cifras están manipuladas. Sí, la oposición también dice que estos números son falsos. La misma oposición de los daños colaterales dice que estos datos no son ciertos, que son inventados y que están siendo manipulados por el gobierno federal. ¿Todo por qué? Porque se les acabó la narrativa y no pueden atacar otra vez a este gobierno, al menos no, con el tema de la seguridad, en un momento en donde Estados Unidos está listo para ir en contra de cualquier gobierno que no esté combatiendo firmemente a la inseguridad y a los grupos criminales. ¿Cómo va a intervenir así Estados Unidos en México si Claudia Sheinbaum da resultados? Prácticamente es lo que está diciendo la oposición. Gracias a todas, a todos. Está nuestra gobernadora Margarita González Arabia, la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, el secretario de Defensa el general Ricardo Trevilla, el secretario de Marina Raimundo Morales Ángeles, el comandante de la Guardia Nacional el general Cortés, Marcela Figueroa y Noemí para el cierre de Mujeres en la Historia, como todos los jueves. Siéntense, por favor. Vamos a iniciar con la bienvenida de la gobernadora, pero quiero subrayar el resultado que vamos a dar hoy. De septiembre de 2024 a diciembre de 2025, los homicidios dolosos bajaron en 40%. Ese es el dato que hoy está doliendo muchísimo. ¿Por qué? Los homicidios dolosos en México cayeron cerca del 40%, pasando de promedios diarios arriba de 85 asesinatos a poco más de 50. Ahora, esta es la caída más fuerte en una sola etapa desde que existe un registro comparable, no una tendencia marginal. Y lo peor del caso es que estas cifras que da el Gabinete de Seguridad no las levanta Palacio Nacional. Salen de otros organismos autónomos.
el mismo sistema que la oposición utilizó durante años cuando los números iban a la alza. Ese mismo sistema es el que utiliza hoy Palacio Nacional para dar estas cifras. Y aquí es donde viene lo interesante. Claudia Sheinbaum está dando resultados, pero la nueva narrativa es decir, ya rompió con López Obrador. O peor, decir o afirmar que los datos son falsos. Y aquí es donde son chistosos, ¿no? Y además es curioso, porque cuando los homicidios subían, los números eran una prueba del desastre, ¿no? Pero si hoy bajan de forma histórica, dicen que son manipulación. Y el sistema para medirlo sigue siendo lo mismo. Ahora, la pregunta también es una pregunta muy incómoda. Si esos datos, si esos resultados en materia de seguridad fueran falsos, Estados Unidos estaría levantando la presión hacia México y cooperando abiertamente en materia de seguridad. Porque hoy Washington está persiguiendo gobiernos que no combaten al crimen, no a los que muestran resultados medibles. Y aquí es donde viene el dato que no te dicen. La reducción no viene de una mano dura improvisada, sino de leyes, inteligencia, coordinación federal, estatal y también control territorial. Son herramientas que no se aprobaron completas en el sexenio de López Obrador. ¿Por qué? Porque la oposición las bloqueó. Entonces, estos resultados no son un adiós a López Obrador. Estamos hablando de una continuidad con ajustes, algo completamente normal. Lo que sí es nuevo, y hay que decirlo, es que se les acaba de caer la narrativa del caos. Y ahora no les queda de otra más que gritar manipulación. ¿Por qué? Porque los números ya no les sirven para asustar. Eso más que una ruptura con López Obrador, pues termina siendo una desesperación política, pero con micrófono en mano por parte de la oposición. Esa es una realidad. Y luego, ¿qué es lo que hacen? Fíjense, son chistosos porque después lo que hacen es empezar a difundir narrativas en donde ya no solamente afirman que Claudia Sheinbaum rompió con López Obrador, sino que además aseguran que desde Estados Unidos, Marco Rubio hoy tiene en la mira a Claudia Sheinbaum. Sacaron notas periodísticas, informes, entrevistas y demás, asegurando que Marco Rubio le ha mostrado a la presidenta Claudia Sheinbaum los expedientes que tiene en su contra o en contra de morenistas. Ahora, dicen que Claudia Sheinbaum tendrá que tomar decisiones muy pronto. Esto es lo que plantean desde los medios que les encantan a los opositores y siempre los dejan en ridículo, desde Atypical TV. Escuchemos el planteamiento para desmentirlo. No sé si escucharon a Marco Rubio el domingo. Me causó una impresión de ser un cuate muy solvente. Yo lo tenía como alguien que era más limitado. En la entrevista que le dio a Meet the Press a NBC, el cuate manejó los temas con gran solvencia. El cuate se ve que tiene más colmillo de lo que muchos anticipaban. Entonces yo me imagino que cuando vino aquí el señor Marco Rubio con la presidenta, le dejó muy claro, a ver, olvidemos de tonterías, aquí están los expedientes. Estos son los cuates tuyos que están mal y o hacen las cosas bien o la situación de México va a ser muy complicada. Públicamente vamos a decir que hay mucha cooperación, pero ustedes se tienen que alinear. Y donde se tienen que alinear es el huachicol fiscal ya no puede seguir. No pueden seguir financiando a organismos terroristas y ustedes van a hacer lo que nosotros queramos en materia energética y en la región. Por cierto, vamos a hacer algunas cosas en Venezuela, etcétera, y ustedes no van a decir nada. Algunas declaraciones, pero en el fondo se van a alinear. Yo creo que eso es lo que está pasando en el fondo. Y todo esto parte de las palabras yo creo. Yo creo que eso es lo que está pasando, yo creo que esto es lo que están diciendo, yo creo que esto otro es lo que están haciendo. Simplemente sus declaraciones se están basando en eso, en decir yo creo, yo pienso, esto va a ocurrir, esto no va a pasar. ¿Qué es lo que sí está pasando? ¿Qué es lo que valdría la pena decir que sí está ocurriendo en estos momentos? Fíjense, vamos a hablar con datos duros y con información precisa. Primero, no existe ni una sola acusación formal, ni orden judicial, absolutamente nada, por parte de los Estados Unidos en contra de Claudia Sheinbaum. Tenemos que partir desde ese punto, ¿no? Ahí es donde arranca lo primordial para tumbar esta narrativa del yo creo. Tenemos que hablar con los hechos. Ahora, si existieran esos expedientes,
tendrían que pasar primero por un jurado federal. Y eso deja un rastro público. Hasta el día de hoy no hay ninguno. Desde el 2019 hasta hoy, Estados Unidos solamente ha judicializado a un solo alto funcionario mexicano por narcotráfico. Se llama Genaro García Luna y fue secretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón. No les gusta que se repita esta información, pero es lo único que se tiene hasta hoy en los hechos. Ahora, la narrativa de Atypical TV, una vez más, es digna de Netflix. Que Marco Rubio llega, cierra la puerta, saca una carpetita, amenaza a la presidenta y México se arrodilla. El problema es que en la vida real las cosas no funcionan así, ni diplomática ni legalmente. Ahora, Estados Unidos no negocia cooperación con expedientes secretos. Lo tiene que hacer con tratados vigentes. La iniciativa Bicentenario, acuerdos de cooperación fiscal, intercambio de inteligencia bilateral. Todo esto es público y se requiere gobiernos que cooperen, no gobiernos que están en la mira. Y ahí es donde viene la contradicción. Porque si Marco Rubio tuviera a Claudia Sheinbaum contra la pared, entonces, ¿por qué Estados Unidos ha salido tantas veces a reconocer los avances en materia de seguridad? Entonces, ¿por qué México no tiene sanciones? ¿Por qué no hay ningún proceso activo? ¿Por qué tampoco hay ruptura diplomática? La respuesta es dolorosa, porque no hay expedientes. Lo único que hay son opinólogos fabricando miedo. ¿Qué es lo que sí hay? Y eso les duele hasta el alma. Un gobierno que hoy está ofreciendo reducción en los homicidios, que combate el huachicol fiscal con resultados, con números, y que además está cooperando abiertamente sin subordinarse. Entonces no estamos hablando de una presión secreta. No es alineamiento forzado ni amenaza en la sombra. Es lo de siempre, cuando no pueden con los datos, se empiezan a inventar películas. Y la oposición mexicana otra vez apostándole a que a México le vaya mal, para ver si así alguien lo rescata desde Washington. Y luego vienen quienes verdaderamente creen en los argumentos de la oposición. ¿Qué es lo que dice la derecha mexicana ahora? Dicen que esto es maquillaje estadístico del bienestar, que esos homicidios, esos asesinatos se registran como otras muertes violentas y que por eso se alteran las cifras y por eso ahora los resultados pueden demostrar una disminución. ¿Cómo se les explica con peras y manzanas que esas cifras no se pueden manipular? Uno de los argumentos más simples para dejarlos en ridículo es que esos datos se formulan con sistemas que utilizaba la oposición y que ha utilizado para criticar cuando los homicidios suben. Otro, contundente y durísimo también, es que esas cifras se llevan a cabo, se realizan con datos de las fiscalías estatales de la oposición. Entre ellas, hay que decirlo, de Guanajuato. Guanajuato, que ha tenido una reducción histórica en la violencia. ¿Me están diciendo ustedes entonces que un estado panista, Guanajuato, está manipulando las cifras para fingir que disminuyó la violencia y la inseguridad en su estado? Pónganse a pensar las cosas que dicen y a quién le hacen caso y a quién deciden replicar. Porque ahí es donde les digo, otra vez vuelven a quedar en ridículo, donde otra vez las cosas les salen mal. Apuestan a que Estados Unidos venga y mejore el país. ¿Qué es lo que está pasando entre Estados Unidos y Venezuela, por ejemplo? Hasta ahorita las cosas se muestran tranquilas. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos, por ejemplo, que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, informó que Estados Unidos va a aplicar un levantamiento selectivo de sanciones a Venezuela como parte de una revisión puntual de su política hacia el país. Y después de esto, sale Delcy Rodríguez a decir y a confirmar que habrá una alianza técnica con Estados Unidos que impulsará la recuperación eléctrica en Venezuela. Sí, Estados Unidos no se trajo a gobernar ni a Edmundo ni a María Corina. Estados Unidos está dirigiendo Venezuela con el mismo sistema, con el sistema chavista, con las manos derechas, con los aliados, con los más cercanos de Nicolás Maduro. No es cambio democrático y habría que preguntarnos hasta qué punto es un Venezuela libre si quienes siguen al frente del poder
siguen siendo los mismos, reprimiendo periodistas. Hay un caso reciente, un periodista mexicano, Julián Mazoy, fue retenido en Venezuela durante varias horas. Es decir, ¿de verdad Venezuela quedó libre porque Estados Unidos se llevó a su presidente? ¿O simplemente Estados Unidos consiguió abrirse las puertas, administrar un país más en América Latina? Esto es lo que dice Delcy Rodríguez. En el área de los servicios públicos queremos actualizar la ley del Sistema Eléctrico Nacional, que vendrá acompañado de procesos de actualización, de mejora del Sistema Eléctrico Nacional, tanto en la generación como en la transmisión y en los procesos de distribución. Este es uno de los sectores donde el bloqueo criminal más daño ha hecho en los servicios públicos. Y nosotros hemos venido avanzando en la recuperación del sistema eléctrico, pero la Venezuela que estamos soñando, la Venezuela a la que estamos apuntando, es una Venezuela que requiere crecimiento y que requiere demanda también de un sistema eléctrico que está en sus mejores condiciones para garantizar desarrollo económico y para garantizar también la vida de los venezolanos y de las venezolanas. A ello también queremos apuntar a la ley del uso racional de la energía. Somos una potencia energética, lo somos. Nos ha traído tremendos problemas, porque ustedes saben que la voracidad energética del norte quiere los recursos de nuestro país, y lo habíamos denunciado. En el área de los servicios públicos queremos actualizar la ley del Sistema Eléctrico Nacional, que vendrá acompañado de procesos de actualización, de mejora del Sistema Eléctrico Nacional, tanto en la generación como en la transmisión y en los procesos de distribución. Este es uno de los sectores donde el bloqueo criminal más daño ha hecho en los servicios públicos. Y nosotros hemos venido avanzando en la recuperación del sistema. Bueno, pues para alcanzar el éxito de este proceso se ha formalizado ya la incorporación de asistencia técnica estadounidense. ¿De qué se trata todo esto y de qué va en realidad la situación? Tenemos que hablar otra vez con datos duros, con datos históricos y con la información que tenemos a la mano. ¿Por qué? Fíjense, desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de los Estados Unidos se decretó un estado de conmoción en Venezuela que permite detener sin orden judicial a cualquiera que sea que apoye la operación estadounidense. Luego, Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina, no mediante elecciones, sino por una interpretación constitucional hecha por el tribunal venezolano sin convocatoria de comicios. O sea, el mismo régimen, ¿no? Ahora, grupos armados llamados colectivos han estado actuando también en Caracas, imponiendo su presencia y hasta deteniendo o intimidando a civiles y periodistas. Esto nos indica un clima de represión persistente. Ahora, Reporteros Sin Fronteras, otras organizaciones ya documentaron que en 2025 ya se habían arrestado a más de 21 periodistas bajo cargos de terrorismo o desinformación antes de la captura de Maduro. Y vienen y dicen que Venezuela quedó libre porque se llevaron a Maduro. Pues eso no coincide con la evidencia, ¿eh? La realidad es mucho más cruda. En lugar de un cambio democrático, lo que hoy existe hasta este momento es un gobierno interino que no fue elegido por la población, sino impuesto en un contexto de intervención militar extranjera y respaldado por tribunales que suspendieron las garantías constitucionales. Hasta el momento no hay elecciones nuevas programadas, tampoco un proceso de transición claro, y en lugar de libertad de prensa, resulta que siguen los arrestos y las medidas de seguridad extraordinarias contra quienes disienten o cubran eventos sin autorización del gobierno. Entonces la pregunta es si realmente cambió Venezuela o lo que tenemos actualmente es una administración interina con poderes ampliados, con represión incluida, con el mismo sistema político chavista a la cabeza, nada más que ahora ayudando también a los intereses de los Estados Unidos.
Habría que ver si esto es Venezuela libre, porque no suena libre, no suena a democracia, y mucho menos al tipo de cambio que algunos intentan vender en titulares. Vamos a ver de qué va esto. Un abrazote, mi queridísimo Juan Carlos, gracias, bienvenido de vuelta. Gracias por estar aquí y espero seguirte leyendo constantemente. Gracias a todos los que van llegando. Déjenme sus opiniones, sus comentarios, que aquí como siempre los estoy leyendo. Ahora, ¿qué otra cosa pasa en el ámbito internacional? En el ámbito internacional ya no solamente hablamos del control de Venezuela, sino hablamos de la necesidad apresurada de colaborar sí o sí con los Estados Unidos. Es el caso de Gustavo Petro, que resulta que tuvo una llamada con el presidente de los Estados Unidos por primera vez. Tras las advertencias contra Colombia, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que habló con el presidente Gustavo Petro y además lo invitó a Estados Unidos para reunirse. Gustavo Petro, presidente de Colombia también, salió a dar un discurso en donde celebró esa llamada, esa reunión telefónica con el presidente de los Estados Unidos, pues aludiendo a que eso es un paso hacia el frente para avanzar. Porque si no se dialoga, hay guerra. Eso dijo Gustavo Petro. Y Trump, después del debate en redes, tuvo otra versión. Y hoy hemos hablado por teléfono por primera vez desde que es presidente. Entonces, obviamente yo tenía ahí mi inquietud, me demoré en llegar aquí, porque solo antes de llegar aquí se terminó la llamada, eso duró como una hora o más. Me dejó hablar, entonces yo traté de no hablar tanto, pero me quedé para arriba. Fíjense, dicen algunos ahora que Petro está corriendo hacia Estados Unidos para salvarse, o que lo hace por miedo. Pero la realidad es que esto ya estaba en el manual de la diplomacia. Cuando las relaciones se tensan, como sucedió con amenazas de intervención militar y con sanciones, la única salida civilizada, pues es esa, el diálogo directo. Eso no significa necesariamente que Petro se rindió o se arrodilló. Simplemente aceptó hablar. Y aquí viene lo interesante. A pesar de las amenazas anteriores, ninguna acción militar estadounidense contra Colombia está en marcha. Lo que sí está en marcha es una reunión diplomática que puede restablecer canales más formales de cooperación en seguridad y narcotráfico, en lugar de llevar todo al terreno de los insultos, como lo han hecho durante las últimas semanas. Ahora, recordemos también que Petro fue sancionado por Estados Unidos en 2025. Su visa fue revocada y fue incluido, sí, incluido en la llamada lista Clinton por acusaciones de vínculos por narcotráfico, algo que él niega y que ha sido cuestionado por expertos como la carente evidencia pública sólida. Aún así, estando en la lista Clinton, Petro se reunió amigablemente con Donald Trump por teléfono y Donald Trump también se le leyó muy contento, ¿no? Entonces, es la realidad de la diplomacia, cuando se topan dos personajes con posiciones que son distintas. Puedes pelear en Twitter o puedes hablarlo de manera seria y de frente. La llamada y la invitación a Washington no son rendición, son gestos de política internacional práctica. Y la invitación a Washington dice mucho porque les digo, Estados Unidos supuestamente le retiró la visa a Gustavo Petro. Y así se empiezan a armar los hilos y empiezan a embonar cada una de las piezas en la política internacional para tratar de arreglar el escenario que hoy pinta desastroso en América Latina por esta intervención de los Estados Unidos. En México se intenta instaurar esta narrativa del rechazo popular que hoy existe hacia Claudia Sheinbaum. ¿Quién la instaura? Pues nada más y nada menos que Martín Moreno, el mismo que dijo que había que quemar vivos a los morenistas en el Zócalo. Pues él habla de los indicios que según él muestran temor y debilidad en la figura de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque dice que evita actos masivos, que por eso no quiere ir a la inauguración del Mundial
y que además recibe abucheos en sus apariciones. Sí, porque Claudia Sheinbaum ha sido cuestionada en unas 2 o 3 veces en sus apariciones, pero 2 o 3 veces que han cuestionado o le han hecho reclamos a Claudia Sheinbaum, los están haciendo como si fuera algo que pasa habitualmente, cuando habitualmente a Claudia Sheinbaum pues la reciben muy bien. Y están enojados porque no va a ir a la inauguración del Mundial y su boleto se lo va a regalar a una niña. Eso es lo que ahora les indigna. ¿Y lo traducen en qué? En rechazo popular. Este es el análisis de Martín Moreno. 26, sí va a venir una ola de protestas que para que te digo, bueno, otro ejemplo, te has cansado tú, Lourdes, y yo también, de ver cómo la señora Sheinbaum, a dónde va, hay ocasiones que no la han dejado bajar del automóvil, hay ocasiones donde ella va a dar un discurso y la gente grita, o fuera Sheinbaum. O ella te hace... Sí, fuera Sheinbaum. Pero fíjate, un dato también muy importante de miedo. Bueno, 2 datos de miedo. Uno, que no quiere inaugurar el Mundial de Fútbol. Pues no, o sea que ya se vio como Miguel de la Madrid. Claro, o como Díaz Ordaz. Yo veo muy claro que ella no quiere ir precisamente porque quiere evitar una rechifla mayúscula. Pero también otro dato, ¿por qué los hijos de López Obrador se ampararon? Y luego dijeron, no, nosotros no nos amparamos. Ah, no. Ojo, que no fueron ellos. Después se confirmó que los hijos de López Obrador no habían interpuesto ningún amparo, sino que alguien fue y puso la solicitud del amparo, ni siquiera había firmas para poder decir que ellos se habían amparado. Obviamente se rechazó el amparo, ellos no están amparados actualmente contra ninguna detención porque no procedió el documento, porque no estaba firmado, ni había las identificaciones de los hijos de López Obrador, ni nada que respaldara ese amparo, o que ellos lo estaban interponiendo. Pero la narrativa de mentiras, miren, sigue y sigue avanzando. No, si no te amparaste, desístete. No me desisto. No me desisto. Entonces, hay expresiones de miedo, expresiones de rechazo popular. Ahora, por ejemplo, tampoco se fue a ver al presidente a la reunión de Washington. No se fue en Aeroméxico o en Delta Airlines. No. ¿Por qué? Pues Porque sabe que si se porque el miedo no anda en burro. Exactamente, ahora anda en avión. Para el 26 sí va a venir una ola de protestas que para que te digo, bueno, otro ejemplo, te has cansado tú, Lourdes, y yo también, de ver cómo la señora Sheinbaum, a dónde va, hay ocasiones que no la han dejado bajar del automóvil, hay ocasiones donde ella va a dar un discurso y la gente grita... El problema para estos personajes es que se sientan en mesas de debate en donde todos piensan igual que ellos y entonces no tienen la oportunidad de entender o de darse cuenta de las tonterías que dicen y que nadie les cree. ¿Por qué? Claudia Sheinbaum cerró 2025 con niveles de aprobación arriba del 65% según las mediciones nacionales promedio. Ahora, en sus giras públicas de 2025, realizó más de 180 eventos en territorio nacional, la enorme mayoría sin incidentes, y hubo 3 episodios de reclamo directo documentados. Es decir, no estamos hablando ni siquiera del 2% de sus apariciones públicas. Ahora, Martín Moreno quiere vender esta narrativa de que hay un rechazo popular. ¿Por qué? Porque 2 o 3 personas gritaron algo como si eso fuera un levantamiento nacional. Pero si ese fuera el criterio, ningún presidente democrático del mundo sobreviviría en el poder una sola semana. Y el argumento estrella es francamente cómico, que no va a la inauguración del Mundial, que regalar su boleto a una niña es miedo. ¿En serio? ¿Ese es el termómetro político? Para empezar, hay que decirlo, los presidentes no están obligados a inaugurar eventos deportivos. Y no asistir no equivale a huir, equivale a priorizar agenda, algo que hicieron presidentes de todos los partidos. Ahora, sobre el supuesto que no la dejan bajar del coche, no hay ni un solo video verificable que sostenga que eso sea una constante. Hay cortes editados, amplificados y repetidos hasta el cansancio, eso sí. Y luego viene lo del amparo de los hijos de López Obrador. Un amparo que nunca existió jurídicamente.
fue rechazado porque no tenía ni firmas, ni identidad, ni legitimidad. Es decir, no hubo amparo, no hubo miedo y tampoco hubo escándalo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? No un rechazo popular hacia Claudia Sheinbaum, tampoco debilidad presidencial. Lo que sí estamos viendo es opinología convertida en pánico. Gente que hoy confunde el ruido mediático con la realidad y que necesita inventar miedo porque los datos reales no acompañan su relato. Aquí valdría la pena preguntarse si ese es el análisis serio. Pues imagínense cómo anda la oposición en estos momentos. Es evidente, es más que claro que a la oposición no le está yendo nada bien. Es más que claro porque la oposición hoy está asustada por una reforma electoral que está en puerta. Es clarísimo por qué están esperando que Estados Unidos venga y se lleve a Claudia Sheinbaum. De eso no hay la menor duda. Ahora, después de esto, ¿qué tenemos? Tenemos las declaraciones de los Estados Unidos hablando de cómo quieren controlar Venezuela abiertamente, el petróleo y los recursos para beneficiar a los Estados Unidos. ¿Eso es malo? Pues bueno, depende de la perspectiva, ¿no? Porque ¿qué esperaban? Estados Unidos tiene que ver por su país. Estados Unidos no tiene por qué preocuparse por Argentina, por Venezuela, por México. Por supuesto que no. A Estados Unidos le interesa el interés nacional de su país. Y nada más. Y es justamente lo que hoy es prioridad para los Estados Unidos con la salida de Nicolás Maduro en Venezuela. Así lo dijo J.D. Vance. Taking out a dictator in Venezuela, how does that help the average American? Well, a few things, Jesse. First of all, what it means is we're going to be able to control the incredible natural resources of Venezuela, which is good for America in a few ways. Number one, it allows us to put leverage on our enemies. Number two, it makes sure that if Americans need high quality, low cost power, we're always going to have access to it. And then the third thing is it does demonstrate American military excellence, which makes people afraid to cross us in the future. Some of the best ways that you maintain the peace is to make it clear that you carry a very strong sword if you ever need to use it. So I think it's good for us in a lot of different ways. We also have to remember, Jesse, this is in our neighborhood. This is not Iraq. This is not 7,000 miles away. This is in our neighborhood. If we cannot follow the basic principle, which has been a cornerstone of American foreign policy for 200 years, that we control our neighborhood, a lot of bad people are going to take advantage of it. What the President of the United States said is, in our neighborhood, the United States calls the shots. That's the way it's always been. That's the way it is again under the President's leadership. Taking out a dictator. Ahora aquí valdría la pena preguntarnos si América Latina es pues el vecindario de los Estados Unidos. ¿En qué posición está cada quien? ¿Y quién es el patio trasero? ¿Y quién realmente está siendo tratado como un vecino? Hasta el día de hoy tenemos claro que México está siendo tratado por los Estados Unidos como un vecino. Un vecino con el que se llegan acuerdos, se colabora, se platica, se negocia para el bien de toda la comunidad, ¿no? Otros países, como Venezuela, hoy están tratando de ser convertidos en el patio trasero. Incluso países como Argentina, que hoy tienen que hacer todo gozosos, felices de la vida, pero todo lo que les diga los Estados Unidos. Y esas políticas del agachismo, vamos a llamarle así, pues no están rindiendo resultados económicos, les digo, por lo menos no para Argentina. Porque Estados Unidos no tiene por qué preocuparse por la economía de los venezolanos, de los colombianos, de los mexicanos. No, Estados Unidos se tiene que preocupar por su propia economía, sin importar lo que eso implique. Nos lo ha dejado claro, ¿no? El gobierno de Donald Trump y su vicepresidente han declarado que tras la ruptura de Nicolás Maduro, ellos van a controlar las ventas de petróleo venezolano. Nada más van a permitir exportaciones que sirvan al interés nacional estadounidense. La Casa Blanca y el secretario de Energía aseguran además que el plan es ejercer el control inmediato sobre las ventas del crudo venezolano, con ingresos gestionados en cuentas del gobierno estadounidense, bajo supervisión estadounidense, y una potencial inversión de grandes petroleras estadounidenses en la infraestructura local en Venezuela. El mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a los Estados Unidos
como parte de esta nueva estrategia. Todo esto con beneficios orientados prioritariamente a refinados y al mercado estadounidense. Entonces, para quienes decían, no es por petróleo, es por la paz, o sí es por petróleo. La realidad de las declaraciones nos lo dice, ¿no? Y es explícita. Estados Unidos quiere acceso y control sobre una de las mayores reservas energéticas del planeta. Algo estratégico para su balance comercial y su capacidad de influir en precios y mercados. No lo digo yo, lo dice el propio vicepresidente. El control de recursos estratégicos es parte fundamental para la política exterior estadounidense y lo dice él también. Se ve como una forma de ejercer influencia geopolítica directa en lo que él llama su vecindario. Esa es la realidad. Para quienes piensan que la llegada de los Estados Unidos simplemente va a traer como consecuencia la prosperidad del pueblo, pues no necesariamente, a lo mejor la prosperidad del pueblo de los Estados Unidos, y habrá que ver qué considera Estados Unidos como pueblo, ¿no? Porque prácticamente sería los de mero arriba. Pero bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Estados Unidos dice que ya comenzó a comercializar el crudo venezolano como parte del Tratado de Caracas. Dicen, les digo, que los ingresos y los fondos se van a distribuir en beneficio del pueblo venezolano y del pueblo estadounidense. How exactly is that going to work? You're getting it out of Venezuela into the United States? Yes. And then what? That's exactly right. So as you know, Ed, as the president announced last night, this was the sanctioned oil that was basically just sitting in barrels, sitting on ships because of the effective quarantine of the United States of America. And the interim authorities have agreed to release that oil to the United States, so it will be arriving here at home very soon. The United States government has already begun marketing Venezuelan crude oil in the global marketplace for the benefit of the United States, engage the world's leading commodity marketers, key banks to execute and provide financial support for these crude oil and crude product sales. All proceeds from the sale of Venezuelan crude oil and products will first settle in U.S.-controlled accounts at globally recognized banks to guarantee the legitimacy and integrity of the ultimate distribution of proceeds, and those funds will be dispersed for the benefit of the American people and the Venezuelan people at the discretion of the United States government. It sounds going up on the oil part of this, 30 to 50 million barrels of oil. Bueno, pues así las cosas y así el escenario. Les digo, mientras que en México se trata de difundir una narrativa en donde aseguran que el escenario para nuestro país va a ser pésimo para 2026. Hay quienes aseguran que se van a ir las inversiones, que la reforma electoral va a traer consecuencias tremendas para nuestro país. Aseguran además que va a haber desestabilización, que no hay confianza en las instituciones y en la presidenta, pero los opinólogos serios dicen otra cosa. Escuchemos, por ejemplo, lo que dice el economista Luis Miguel González sobre lo que viene en el TEMEC y que es clave para una negociación exitosa en México que podría tener el segundo semestre con mayor entrada de capitales, lo que se va a traducir en un tipo de cambio resistente. Una contradicción total y rotunda para las predicciones que hoy hacen las empresas de personajes como Luis Carlos Ugalde. La lista, uno de los temas, sé que a ti el fútbol te es casi indiferente, pero para un aficionado de fútbol, uno de los temas que lo enfurece es los precios de los boletos, los precios de las camisetas oficiales. Sí. Se olvida que la afición es la que le da vida a este deporte y los precios son para puro millonario. Sí, es como literalmente ya no es el deporte del pueblo, sino el deporte de quien puede pagarlo. Es el colmo. El otro... Bueno, cuando ves al idiota presidente de la FIFA inventando un premio Nobel de la paz para hacer a Donald Trump para quedar bien con él, pues ya te das cuenta por dónde va la FIFA, es puro billete. El dato que me parece más complicado de pronosticar es tipo de cambio. El rango es, yo no recuerdo arrancando el año un rango de ese tamaño, es los más, iba a decir optimistas, pero no necesariamente es así, 17.10.
pronostican. O sea, todavía un peso más fuerte de lo que está ahorita. Y en el otro extremo hay quien dice, no, va a cerrar en 21. ¿Cuál creo que es la diferencia entre 17 y 21? Empieza por cómo va a terminar la negociación del TEMEC. Exactamente. Fíjense, México cerró 2025 como el principal socio comercial de los Estados Unidos, con intercambios por más de 860,000 millones de dólares, por encima de China y de Canadá. Ahora, la inversión extranjera directa en 2025 superó los 36,000 millones de dólares, con reinversión de utilidades como un componente dominante, es decir, empresas que vuelven a invertir, que ya estaban y otra vez le meten más dinero. Esto se traduce como una señal de confianza empresarial real, no en especulaciones de las inversiones que podrían llegar o que a lo mejor van a entrar. No. Ahora, el peso mexicano terminó 2025 como una de las monedas más estables del mundo emergente, con una volatilidad menor que la de Brasil o la de Colombia. Dicen que 2026 va a ser un desastre, que la reforma electoral va a espantar capitales y que no hay confianza en la presidenta. Pero hay economistas que dicen otra cosa, y la clave sí, para 2026, sería no el grito político, sino el TEMEC. ¿Por qué? Porque México entra a la revisión del tratado con una ventaja competitiva, porque Estados Unidos no puede relocalizar en un abrir y cerrar de ojos su cadena industrial sin México. ¿Cuál es el dato incómodo para los agoreros? Resulta que el nearshoring no depende de opinólogos, depende de costos, de logística y de tratados vigentes. Y hasta hoy, México sigue siendo el eslabón más eficiente. Por eso la expectativa para el segundo semestre del 2026 es mayor entrada de capitales y un tipo de cambio resistente, además de un crecimiento moderado, sí, pero estable. Entonces, mientras unos gritan que se van a ir las inversiones, los datos están mostrando reinversión, exportaciones récord y, por supuesto, también estabilidad financiera. No estamos hablando de optimismo ciego, es economía. Y como siempre, cuando la realidad no coincide con el discurso del colapso, empiezan a culpar a las reformas, al gobierno, al calendario, pero nunca mencionan los números, porque los números otra vez no les están dando la razón. Y eso siempre va a ser el peor enemigo de la oposición, que los números no coincidan con lo que ellos quieren empezar a decir, con lo que ellos quieren empezar a levantar en sus narrativas. Ese es el verdadero problema. ¿Y qué es lo que viene después? Les digo, sigue viniendo la narrativa del caos y llega también la carroña política y llegan los reclamos y llega el tratar de exagerar cualquier cosa que ocurra en México. Es el caso del tren interoceánico. Con el tema del tren interoceánico han pasado ya varias cosas. Fallecieron alrededor de 14 personas, además de los lesionados. El gobierno mexicano reaccionó de manera inmediata, ofreciendo no solamente respaldo 24/7 a los familiares de los afectados y a los propios afectados, sino que también ofreciendo la reparación del daño, levantando ya carpetas de investigación. ¿Pero qué hacen los panistas? Los panistas han decidido sacar una nueva narrativa en donde culpan a López Obrador. Quieren que salga un responsable de todo esto, pero quieren que el responsable sea Andrés Manuel López Obrador. Esto es lo que dice Ricardo Anaya y la forma tan descarada en la que miente. Y luego te voy a platicar qué es lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum y las instituciones encargadas de dar la cara por la terrible tragedia del tren interoceánico. Todo respeto, decirle al expresidente, no nos interesa su opinión sobre Nicolás Maduro. Lo que nos interesa es que le dé la cara a las 14 familias víctimas de la ineptitud y de la corrupción de su gobierno que cobraron vida en el accidente del tren interoceánico. Que nos dé la cara y que explique cómo es que había nombrado a su hijo como el supervisor del tren interoceánico. Que nos explique cómo es que su sobrino confesó
que estaba entregando balastro, es decir, la roca que sirve de cimiento a las vías, de mala calidad, sobornando a los laboratorios? ¿Cómo es que su sobrino, y lo voy a citar textualmente, ya cuando se descarrile el tren, pues ahí ya va a ser otro pedo? Eso dijo el sobrino de López Obrador años antes del descarrilamiento. Con todo respeto. Ahora, valdría la pena preguntarnos quién es el sobrino, quién es ese sobrino de López Obrador, ¿no? Y en qué documento consta que algún hijo de López Obrador fue encargado de supervisar la obra, porque las acusaciones de Ricardo Anaya pues no son menores, son acusaciones fuertes que tendrían que estar respaldadas con documentos y evidentemente tendrían que estar respaldadas también con denuncias formales. Ahora, ¿quieren que López Obrador regrese a dar la cara? Pero si López Obrador emite algún mensaje, reclaman que ahí está el dictador y que no puede dejar el poder y que no soporta estar escondido. Entonces, ¿quién los entiende? ¿Quieren que López Obrador regrese o que no regrese? Quieren que haya un solo culpable y quieren que sea López Obrador. Por descarrilamiento del tren interoceánico o porque los Estados Unidos, por lo que sea. Pero quieren que la imagen de López Obrador se derrumbe. Ahora, ¿por qué la oposición no hizo nunca el mismo escándalo con el tren interoceánico que sí hizo con el Tren Maya? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que a la oposición no le incomodó el tren interoceánico, hasta ahora que lo tienen que usar como carroña política. Y el Tren Maya, miren, le han dado durísimo por todos lados, ¿no? ¿Qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, pues resulta que ahora están más que indignados y ofendidos. ¿Por qué? Porque a la presidenta Claudia Sheinbaum se le ha preguntado ya en varias ocasiones sobre esta situación. Le preguntaron a Claudia Sheinbaum sobre las víctimas que están buscando asesoría legal para pedir una indemnización por parte del gobierno. Y están indignados porque Claudia Sheinbaum dijo que las víctimas del caso del tren interoceánico, aunque tienen pleno derecho a acudir con abogados, pues no existe la necesidad de hacerlo porque ya hay una carpeta de investigación abierta. Además explicó que aun si se abren más procesos, todos van a llevar a la misma conclusión. Asimismo, Claudia Sheinbaum subrayó que el gobierno está comprometido a garantizar la reparación integral del daño a las personas. Y los abogados evidentemente van a pedir una parte de esa reparación del daño. Primero es que las víctimas tienen derecho a acercarse a un bufete de abogados, siempre, es su derecho. Lo que decimos nosotros es que no es necesario. ¿Por qué? Primero porque ya hay una carpeta de investigación abierta. Es decir, aunque se presenten otras carpetas de investigación, van a tener las conclusiones que emita la carpeta de investigación que ya se abrió, producto de 14 personas que lamentablemente fallecieron y también pues de todas las personas que resultaron heridas o con alguna consecuencia. Entonces la carpeta ya está, la abre de oficio la Fiscalía por esta circunstancia. Entonces aunque haya otras denuncias, pues se suman a la carpeta, así ocurre normalmente con las fiscalías. Entonces no es necesario para abrir una carpeta de investigación. Y lo segundo es que van a tener reparación integral del daño. Muchas veces se acercan algunos bufetes de abogados con la idea de conseguir dinero para ellos. Les dicen a las víctimas que no les van a cobrar nada, pero al final se llevan un porcentaje de la reparación integral del daño. Entonces, no es necesario para que haya reparación integral del daño porque nos estamos comprometiendo a que así va a ser. Y la Fiscalía pues tiene que establecer las condiciones de acuerdo a protocolos internacionales y a la ley de víctimas que está establecida. Pero los panistas quieren que sí haya abogados de por medio e incluso son ellos quienes están promoviendo estas acciones legales. Personajes como, por ejemplo, Federico Doring salen a decir, panistas, que es muy claro quién es el responsable de la tragedia del tren interoceánico. Apunta a omisiones en las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación tras el descarrilamiento del tren. ¿Esto es real, lo que dice Federico Doring? ¿O simplemente está manipulando, como siempre, la información?
¿Y quién es responsable de 14 vidas que no van a regresar? A las cuales ella dice que les ofrece 30,000 pesos. Sí, 30,000 pesos para los gastos de inicio, etcétera, y luego que se iban a hacer cargo de los gastos funerarios. Lo mismo dijo Azucena en la línea 12. Yo estaba en casa de una víctima cuando le fueron a llevar de la comisión de víctima en nombre de la entonces jefa de gobierno 10,000 pesos que le dieron en efectivo para los gastos funerarios, y luego le condicionaron el seguro del metro a que firmara que se desistía de cualquier acción legal en contra del gobierno y de la empresa. Y esa señora se tuvo que conseguir un abogado que le hiciera valer sus derechos, porque a su pareja sentimental que tuvo el accidente la tuvieron que operar en un hospital privado. Ahora, de las Federico, relaciones que tenía en la pierna. Ahora, ya hay dos familias, ¿no? Una familia que ya interpuso una denuncia de Ciudad Juárez, otras familias con las que hablamos ayer que están pensando en interponer una denuncia. Se sumaría también esta de ustedes, de los panistas. Seguramente sí. Ante la Fiscalía, ante la Auditoría y ante la Secretaría Anticorrupción. ¿Cuál es el plazo que consideras prudente esperar a que haya una respuesta? Independientemente de las investigaciones que dice que lleva ya la Fiscalía General de la República, independientemente de ello, ¿cuál sería un plazo prudente para esperar una respuesta de la fiscal Ernestina Godoy y de su equipo? No más de un par de meses, te voy a decir. No más de un par de meses, dice Federico Doring. A ver, el descarrilamiento del tren interoceánico ocurrió el 28 de diciembre del 2025 en Oaxaca. Dejó a 14 personas fallecidas y 98 lesionados. El tren llevaba 241 pasajeros y 9 tripulantes. La Fiscalía General de la República ya abrió una carpeta de investigación para determinar las causas y las responsabilidades. El gobierno desplegó servicios médicos, apoyo a familias y atención en hospitales del IMSS. El corredor ferroviario actualmente está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Marina, que opera la línea como parte del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Ahora, volviendo a las preguntas y los cuestionamientos que tanto indignan a Ricardo Anaya. ¿Quién es el sobrino que menciona a Ricardo Anaya y qué prueba hay de que supervisaba la obra? Bueno, pues hasta ahora no hay un solo documento oficial, contrato o evidencia pública acreditada de que un sobrino o hijo de López Obrador haya sido supervisor formal de la obra, ni tenga ningún nombramiento oficial. Eso aparece, sí, en redes, pero no en documentos legales, ni en la carpeta de investigación de la Fiscalía, y es una burla que jueguen con eso, que manipulen esa información para tocar corazones y ¿qué? ¿Ganar votos con uso de la carroña política? Ahora también hay que preguntarnos si existe algún audio judicializado donde alguien confiese balastro de mala calidad. Pues hasta ahora no, No hay ningún informe oficial de ninguna grabación autenticada por la autoridad competente que haya sido presentada ante la Fiscalía como prueba vinculante. ¿Por qué no presentan esos audios los panistas? Lo que hoy circula son afirmaciones periodísticas y declaraciones de Ricardo Anaya, no documentos judiciales. Ahora, ¿por qué quieren que López Obrador dé la cara? La oposición exige que un expresidente responda por un accidente operativo ocurrido después de que dejó el cargo y en un proyecto que ahora opera la Secretaría de Marina, no él de manera personal. Esa exigencia no está fundada en responsabilidades legales, sino en una narrativa política y carroñera. ¿Por qué no hicieron antes? Les decía yo. El mismo escándalo con el tren interoceánico que hicieron con el Tren Maya. Porque la oposición sí cuestionó aspectos técnicos y presuntos sobrecostos del Tren Maya durante años. Pero en el caso del tren interoceánico, antes del accidente, nunca impulsaron ninguna campaña mediática masiva. Empezaron hasta después del accidente, lo cual indica que claramente no estaban preocupados ni por seguridad ni por calidad técnica, sino por politizar un evento trágico tras el desastre. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿la tragedia es una oportunidad política? ¿Es carroña política o verdadero interés de la oposición por las víctimas?
porque la tragedia está siendo investigada técnicamente por la Fiscalía General de la República y por peritos especializados, con el apoyo incluso de las cajas negras y el análisis de curvas del trazado. La política de la oposición no va a cambiar este proceso. Nada más buscan utilizarlo para desgastar narrativas contrarias, algo que hoy no se sostiene frente a los hechos. Entonces se los digo, hasta ahora no hay evidencia pública, ni un documento oficial que respalde las acusaciones de Ricardo Anaya sobre una supervisión familiar o corrupción específica del expresidente López Obrador. La carpeta de investigación, eso sí es un hecho, ya está en curso y todo proceso legal tendrá que pasar por evidencias técnicas verificadas, no por rumores, no por politiquería barata de la que acostumbra hacer la oposición. Y eso dijo también el secretario de Marina. Ya se hizo una ampliación al contrato de la empresa que lo tenía. La empresa se llama Sedegma. Esa empresa dio la seguridad el año pasado, se le amplió, de acuerdo con la ley, se le puede ampliar el plazo por un mes más. En tanto se reinicia, se hace nuevamente la licitación porque no cumplieron con los requisitos que estábamos pidiendo. ¿Por cuánto fue el contrato, secretario? No tengo el dato ahorita, ¿Y cómo va la investigación? ¿Qué reporte le ha mencionado? Si también los datos, sobre todo la vigilancia de las vías, ustedes están pues a cargo de esta vigilancia sobre todo. Se mantiene la cadena de custodia con personal de Marina y de la Fiscalía General de la República. Yo espero que la Fiscalía en breve dé un dictamen de lo que sucedió y pues con toda la transparencia estamos colaborando con la Fiscalía y con la Agencia Regular del Transporte Ferroviario para determinar las causas y que se deslinden las responsabilidades que correspondan. Ahora, ¿qué es lo que hace la Auditoría Federal, la Auditoría Superior de la Federación? La auditoría no investiga accidentes, no determina culpables penales y tampoco sustituye a la Fiscalía, porque los panistas están aludiendo a la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? La función de esta auditoría es revisar el uso de recursos públicos, no dictaminar las tragedias. Ahora, hasta hoy, no existe tampoco un solo informe definitivo de la Auditoría Superior que concluya las causas del descarrilamiento del tren interoceánico. Y cualquier afirmación en ese sentido es anticipada y engañosa. Otra cosa que, pues bueno, nos sorprende de los panistas, ¿no? La responsabilidad penal y técnica al final del día la va a determinar la Fiscalía General de la República, con los peritajes ferroviarios, no con opiniones políticas. Ahora, está manipulando Federico Doring la información al citar estas omisiones de la Auditoría Superior de la Federación. Sí. ¿Por qué? Porque resulta que, como si no supiera, Federico Doring está confundiendo auditorías administrativas con causas técnicas del accidente. La Auditoría Superior puede señalar fallas de proceso o control presupuestal, pero no decir quién causó las 14 muertes. Eso nada más lo puede hacer la Fiscalía con los peritos. Ahora, ¿quién es responsable?, pregunta Federico Doring, de 14 vidas que no regresan. Legalmente, la responsabilidad se define después de los peritajes. Vía, tren, operación, mantenimiento, señalización. No por dichos, ni por parentescos, ni por presión mediática. Otra pregunta. ¿Es cierto que el gobierno nada más les ofrece 30,000 pesos a las personas? No, es falso y doloroso cómo juegan con el dolor de las víctimas. Ese monto de 30,000 pesos corresponde nada más a apoyos inmediatos de emergencia, que son habituales para gastos urgentes. La reparación integral del daño, de acuerdo a la Ley General de Víctimas, incluye indemnización, gastos médicos, rehabilitación, apoyo psicológico y medidas de no repetición. No se agota en un cheque inicial de 30,000 pesos. La misma presidenta dijo, se va a reparar el daño de acuerdo a la Ley General de Víctimas, que incluye todo esto. Ahora, ¿hay condicionamientos para renunciar a las acciones legales? No. Cualquier renuncia forzada sería ilegal y anulable. Las víctimas conservan su derecho a demandar y es lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Pueden demandar en el momento en el que quieran.
Tienen derecho a usar abogados si lo quieren hacer, no hay necesidad. En accidentes ferroviarios complejos, los peritajes serios toman más tiempo del que quisiéramos. Así funciona en general, ¿eh? No nada más en México o por la 4T, así es en general. Ahora, exigir plazos políticos no acelera la verdad, nada más la distorsiona. Usar a la Auditoría Superior de la Federación como un atajo, exagerar apoyos iniciales y fijar plazos mediáticos no es justicia, es carroña política sobre una tragedia que se llevó vidas y que exige peritajes, ley y tiempo. Y sobre todo prudencia, tantita prudencia, que dejen de lado su carroñería. Mejor se pongan a trabajar en un proyecto de nación y hagan algo bueno, pues ya ni siquiera digo por el pueblo de México, que hagan algo bueno aunque sea por su militancia. Pero bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Noticiosos, gracias por acompañarme en esta emisión como siempre. Suscríbete, dale like y comparte para llegar a más personas como siempre lo hacemos. Yo soy Yasira Handal y en un ratito te espero con más información. Bye bye.